Hola queridos amigos, soy el maestro Eric Soham, penetrando en el conocimiento de los misterios y realidades del mundo energético y espiritual. En esta ocasión tenemos un tema que es importante y mágico. ¿Quiénes son los duendes? ¿Quiénes son los trolls y otros seres mágicos? ¿Existen? ¿Están ahí? Vamos a verlo. Los duendes, los trolls y los seres mágicos son seres elementales. Estos seres elementales, la característica que tienen es que no tienen cuerpo. Son elementales precisamente y son energéticos solamente. Entonces, ¿qué diferencias y cualidades pueden tener los duendes, los trolls y los otros seres mágicos? Cuando hablamos de los otros seres mágicos, estamos hablando de elementales. Me gustaría primero establecer qué es un ser elemental. Un ser elemental es un ser que no tiene un cuerpo físico, que no salió del paraíso, sigue teniendo facultades y fuerzas y poderes que nosotros perdimos al tener un cuerpo físico, pero es parte de nuestra evolución dentro de otro sistema al cual ellos pues ya no pertenecen. Ellos están en un plano espiritual que no van a tener un cuerpo nunca, pero sí tienen facultades y tienen poderes. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Quiénes son los duendes? Los duendes son seres, puede haber pequeñitos, hay pequeñitos, chiquititos, tal vez de 1 centímetro, y puede haber unos grandes como, no sé, como de un niño de 5 años o 4 años. Entonces, no tienen cuerpo, pero son seres que se manifiestan y que van a existir en diferentes partes, especialmente a donde la civilización no está tan metida como por ejemplo en pueblos pequeños o en el campo, en el bosque. Ahí podemos encontrarlos. Por ejemplo, los aluches, los cheneques, que son los más comunes, son los más, vamos a decir, cotidianos dentro del contacto con los seres humanos. Pero, ¿quiénes son los duendes? Los duendes, como comentaba, pueden ser pequeñitos o pueden ser grandes. ¿Cuál es su función de un duende? Realmente la función de un duende con nosotros no es muy, vamos a decir, cerrada. Los duendes vienen por razas. Hay duendes buenos y duendes malos. Ellos sí vienen por razas, los otros elementales no, ellos solamente son buenos, pero saben obedecer a quien los manda. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un duende? Los duendes son criaturas que viven en el plano espiritual y generalmente en algunos casos hay duendes que se les denomina duendes caseros, que son los que hay en las casas. Entonces, puede haber algún duende que se te pegó alguna vez que fuiste al campo, o un duende que a lo mejor alguna persona que vino a verte lo traía y se quedó, en fin, pero generalmente no hacen nada. A veces hacen travesuras, y lo que se hace con estos duendes que hacen travesuras es hacer un acuerdo con ellos, que vamos a mencionar más adelante. Entonces, ¿qué son los duendes? Pues son por razas, vienen de diferentes tamaños, viven generalmente en contacto con la naturaleza, usan vestido como nosotros, los vestidos que generalmente vemos de los duendes, de su gorrita y sus colores vívidos y sus zapatos como de Aladino y cosas por el estilo. Así son, en realidad así son. Ellos viven en un plano básicamente elemental. ¿Qué quiere decir elemental? Que es pues podríamos decir, valga la redundancia, el más elemental estado de existencia de un ser, que vendría siendo el espiritual. Entonces, por eso se les nombra elementales. Ahora, esos son los duendes. ¿Quiénes son los trolls? Los trolls son seres, existían en Europa, empezaron a existir en Europa, pero no eran seres naturales, fueron creados por magos, por gente que practicaba la magia. Y esa es la leyenda real, que estos magos hacían seres que eran grandes. En realidad los trolls no eran pequeños como los que nosotros conocimos aquí, que había trolls para la abundancia, para el estudio, en fin, para todo. No, eran seres enormes que medían 2, 3 o 4 metros de altura, y lo que hacían, fueron creados para asaltar a los camineros. Los camineros eran gente que iban a través de los bosques, llevar mercancías de un lado a otro, llevar pasajeros de un lado a otro, y entonces llevaban determinadas cosas de valor que los troles
por el tamaño que tenían, por la fuerza que tenían, pues nadie podría hacerles frente. Entonces les quitaban lo que querían. Esos eran los troles originales. Entonces, esos son míticos, desde mi punto de vista son míticos, pero ojo con algo, cuando nosotros pensamos en algo y le damos forma y le damos acciones, ese algo existe. En filosofía se establece que no puedes pensar en nada que no exista. Entonces, de alguna forma existieron y existen, pero generalmente pues ahora ya no son asaltacaminos ni nada por el estilo. Ahora, y otros seres mágicos. Los otros seres mágicos son los elementales. Vamos a recordar que seres elementales hay muchísimos, de diferentes formas, de diferentes maneras, incluyendo los 4 elementales de los elementos de la naturaleza. Vamos a recordar que no existe nada en la creación que no tenga los 4 elementos, que son fuego, tierra, agua y aire. Entonces, estos 4 elementos tienen cada uno su elemental: el fuego a la salamandra, el aire a los silfos, el agua a las ondinas y la tierra a los gnomos. Entonces, son 4 básicamente que están presentes en todos. Hay muchos más, pero los que están presentes en toda la creación son esos 4. Ahora, todos los demás elementales, ¿en dónde están? Por ejemplo, todas las plantas, todos los árboles, todo el mundo vegetal tiene un elemental, y ese elemental es precisamente una criatura energética que es como similar a lo que fuera un duende, pero no son duendes. Y son seres sanos, son seres neutros, o sea, son buenos. Un elemental obedece a quien sabe mandarlo. Por eso es que en algunas prácticas de magia, de alta magia, en que se trabaja con todo lo que tenemos al frente para poder ejecutar o generar algún tipo de efecto que queramos para ayudar a alguien, podemos buscar a los elementales de la naturaleza, a los elementales energéticos, que no están en la naturaleza, sino que están en todas partes, como el fuego, el aire, la tierra y el agua. En fin, esos son los seres mágicos. Y esos seres existen y están en un plano espiritual. Pero esos seres mágicos están más cerca de nosotros. Los duendes en algunos lados, en la provincia, a donde hay mucha vegetación o donde hay lugares que son, porque esto es una parte importante para ellos, a donde son lugares que están en armonía, ahí van a estar los seres elementales. Entonces, ¿cuál es la diferencia del poder y cualidades que tienen cada uno? Vamos a recordar que yo podría decirles, por ejemplo, que dentro de un ritual de alta magia se le puede ordenar a los silfos, a las ondinas o a las salamandras que traigan algún ser o que depuren un área, y lo van a hacer instantáneamente, y tienen la capacidad, aunque son chiquitos. Yo podría decirles, los gnomos son más grandes, pero podría decirles que el silfo, la ondina y la salamandra son chiquitos, tal vez de 1 centímetro o menos, algunos más grandecitos. Pues son capaces estos seres de traer varios de ellos arrastrando a un demonio, y el demonio no puede evitarlo. Tienen esa fuerza porque no han salido del paraíso. Entonces, todos estos seres tienen una capacidad muy importante. Por eso es que en convivencia con nosotros hay algunos lugares, por ejemplo en Irlanda, otros lugares donde son típicos los duendes, lo que hacen es ponerles un platito con dulces para que no les hagan travesuras y cosas por el estilo que son porque son clásicas en lugares donde hay muchos duendes. ¿Qué diferencia de poder tienen? Bueno, pues ya hablamos que hay elementales que tienen mucha fuerza, que tienen mucho poder. Los troles, pues eso solamente sirven para lo que fueron hechos, y evidentemente deben existir porque estamos pensando en ellos, y si piensas en algo existe. Y los duendes, pues son razas de duendes. Hay un lugar en Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo, a donde hay muchísimos duendes, y los duendes ahí viven como en familias, en comunidades, en grupos, porque vuelvo a repetir, ellos sí tienen la capacidad de ser buenos, malos o traviesos. ¿Cuál es el significado espiritual de los seres elementales? Bueno, el significado eventual de los seres espiritual de los seres elementales es precisamente en la evolución. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos nosotros, por ejemplo, si tenemos una piedra tiene sus seres elementales, por supuesto, tierra, entonces los gnomos, y ellos están ayudando
a de alguna manera llevar a una evolución a donde hay solamente un elemento que es tierra. Luego vendrían, por ejemplo, las plantas. Si nosotros a la tierra le ponemos agua, entonces ya tenemos vegetales, tenemos plantas. Ahí habrá otros elementales que ayudan a la planta para que esta planta pueda evolucionar y pueda seguir escalando en el ambiente de los elementos. Luego, si ya tenemos la tierra y tenemos el agua y tenemos la planta, ahora le ponemos fuego y ya tenemos un animal. El animal ya tiene fuego, ya tiene funciones bioquímicas que generan calor. Entonces, ese animal también está evolucionando para llegar al siguiente estadio y sirve para la evolución, así como ellos de nosotros mismos que también estamos evolucionando. Entonces, ¿qué es lo que pasa el animal cuando ya se tiene esas características? Y entonces viene el aire. El aire es el pensamiento, es la conciencia. Entonces, cuando ya tiene eso, entonces se convierte en un ser humano. Van a ser como un ser humano. ¿Qué necesita un animal? Son los mamíferos. ¿Qué necesita un mamífero para poder llegar a ser ser humano? Lo que necesita es generar su cuerpo de emociones. Nosotros podemos ver dentro de los mamíferos, puede ser una ballena, puede ser una orca o una foca, pero también puede ser un perrito o puede ser un gatito. Todos son mamíferos. ¿Y por qué los perros son los más frecuentes que se arriman al hombre? Porque son los primeros que pueden generar a más velocidad, en menos tiempo, un cuerpo de emociones. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces tienen un perrito que tú ves un perro común y corriente, pues es un animalito, es cariñoso, es juguetón, le gusta estar contigo, en fin, pero hay animalitos que les ves la mirada, les ves su carita y con los ojos te hablan, te dicen cosas. Si están contentos, si no están contentos, si quieren algo, no tienen que hacer nada, solamente verte. Ellos están generando su cuerpo de emociones para poder dar el siguiente brinco. De nosotros, ¿cuál sería el siguiente brinco para poder seguir nuestro estado de evolución? ¿Qué tendríamos que conseguir nosotros o a dónde tendríamos que ir para poder llegar al siguiente estadio? ¿Cuál sería el siguiente estadio de nosotros? El reino divino. ¿Qué necesitamos para llegar al reino divino? Necesitamos generar armonía, necesitamos generar equilibrio, necesitamos generar amor. O sea, estar equilibrados completamente para poder aspirar a ir al reino divino. Una vez que nosotros ya tengamos la preparación para ir al reino divino, entonces no vamos a necesitar de un cuerpo físico denso, sino ya vamos a estar en un estado espiritual para poder seguir creciendo y entonces convertirnos en maestros, en guías, en protectores y en seres de luz. Así es como es la evolución. ¿Estos seres pueden interactuar con los seres humanos? Por supuesto que sí, lo hacen a cada momento y en cada ocasión. Vamos a recordar, por ejemplo, que en la alquimia, cuando se hace esos preparados para la alta magia alquímica, cuando se va a tomar las partes del mundo de las plantas para tomar hojas, para tomar frutos, para tomar tallos, para tomar todo eso, se hacen rituales y se le pide permiso a los elementales para poder hacerlo. Y los elementales, evidentemente, para quien sabe mandarlos, lo van a conceder. Y el agua regia que practicaban y que ejecutaban dentro de la alquimia los alquimistas, tiene que ver con esos estados de conciencia de los elementos que tienen para formar esos compuestos que van a utilizar dentro de su magia. Ahora, ¿cómo se manifiestan los elementales? Los elementales se manifiestan de una manera natural. Son seres buenos, que yo sepa, algún elemental malilla, no, pero sí tienen en esa, vamos a decir, característica que tienen. Si hay un mago bueno, puede utilizar a los elementales para trabajar. Pero si hay un mago malo, también. ¿Por qué? Porque son nobles y obedecen a quien sabe mandarlos. Evidentemente, cuando los elementales son guiados o utilizados por un ser de luz, es muy diferente a cuando son utilizados por un ser de oscuridad. La capacidad, la fuerza, no es igual que cuando son de luz. Vamos a recordar que la luz lleva la supremacía por sobre todas las cosas. La oscuridad existe porque la luz lo permite. Entonces, ¿pueden interactuar con nosotros? Por supuesto que sí. Cuando nosotros tomamos algún vegetal o tomamos algún fruto
o tomamos algún paseo en un bosque o en esos lugares, estos elementales se arriman a nosotros y nos causan ese estado de paz, de tranquilidad que a veces sentimos estando en contacto con ellos. ¿Cómo se manifiestan? De esa manera, a veces como haditas, o a veces como maripositas, o a veces como algo que vimos que pasó y que no le alcanzamos a ver la forma, pero que no es desagradable. Así es como se manifiestan. Ahora, ¿en dónde viven? Pues viven en contacto con la naturaleza. Vamos a recordar que toda planta tiene, todo mineral, todo lo que es y existe, tiene una conciencia elemental. Son elementales. Entonces siempre están en contacto con nosotros y se manifiestan ayudándonos a equilibrarnos, a nutrirnos y a muchas cosas más. ¿En dónde viven? Pues viven en contacto directo con la naturaleza, en los bosques, en el campo, en el mar, en todas partes. Están en todas partes, básicamente. ¿Cuántos tipos existen? Yo podría decirles, por ejemplo, que de duendes, podría decirles que existen tal vez los buenos, los medianos y los malos. Pero, por ejemplo, de los troles, pues nada más ellos. Pero de los elementales, yo creo que el número de elementales es infinito. Porque así es como la creación, a través de una conciencia, así es como se manifiesta. Ahora, ¿tienen poderes mágicos los elementales que tengan poderes telepáticos o telequinéticos? Bueno, esto sería muy discutible por una razón. Yo considero que sí lo tienen, porque se trasladan de un lado a otro con una velocidad asombrosa. Cuando uno tiene sensibilidad, sí puede sentir cuando están presentes. Y por supuesto que se comunican, llegan a comunicarse con uno. Entonces, de que puedan tener poderes mágicos, ya lo dijimos, sí los tienen. Telepáticos también y telequinéticos también. Pueden ellos a través, vamos a recordar que todo es mente y ellos tienen una cualidad que se tiene cuando no se ha salido del paraíso. Por eso es que siendo tan pequeños pueden hacer cosas tan grandes. ¿Cómo verlos? ¿Se pueden invocar? Sí, por supuesto que sí. De hecho, se invocan. Cuando se hace un trabajo de alta magia, lo que uno hace dentro del proceso es precisamente invocarlos para que hagan funciones que uno les indica que deben de hacer y ayudarnos en un proceso a donde están los elementales en un altar como el fuego, el aire, la tierra y el agua, y la intención a través de la palabra. Entonces sí se pueden invocar. ¿Es verdad que los troles pueden regenerarse y volverse invisibles? Bueno, esto de regenerarse fueron creados, y vamos a recordar que filosóficamente todo lo que uno puede pensar existe, de otra manera no existiría. Que puedan regenerarse, pues nosotros prácticamente nos regeneramos de existencia en existencia. Nuestro cuerpo llega al momento en que cumple con las funciones para la cual fue objeto, entonces empieza a degradarse hasta que nos llega la muerte y nos vamos. Pero volvemos a regenerarnos y volvemos en otro cuerpo. Pero eso de volverse invisibles, pues podría ser, pero aquí habría una connotación importante, pues generalmente estos troles son invisibles porque no tienen un cuerpo físico, tienen una intención, son como egregores, tienen una intención y tienen una función, y eso los hace invisibles porque no tienen el cuerpo, pero esa es una característica no de ellos, sino de todos. Podemos ver que estamos llenos de seres, que toda la creación está llena de vida, y por supuesto que dentro de esa vida existe la dualidad, existe lo bueno, existe lo malo, pero siempre en un sano y productivo equilibrio. Les agradezco, queridos amigos, y los invito a suscribirse a mi canal. Soy el maestro Eric Soham, penetrando en el conocimiento del mundo energético y espiritual.